Blanca, yo creo que ya estamos reglados y estamos live y funciona. Tiene que empujar el botón en la página browser para hacer un refresh. ¿Tú crees que están sirviendo los comentarios? ¿Lo puedo poner aquí en la página? La página es el YouTube, la cadena para Edina Public Schools YouTube Live. Si salen y vuelven a salir, ¿es lo mismo? Sí, sí, hay dos personas está viendo ahora mismo. Sí, funciona ahora. Está en la primera página de YouTube Live. Bueno, lo siento, personas, hemos tenido un problema con la tecnología, pero yo creo que está ya arreglado, entonces vamos a seguir con el programa. Estuve diciendo la más importante es el Edina Apps y voy a enseñar cómo funciona el Edina Apps, hacer el login con el nombre de usuario y contraseña y tiene programas que puede elegir. Schoology, Infinite Campus, tecnología y cómo está la tecnología para ver si tenemos problemas con el red o problemas con programas en la tecnología. Learner's Edge, que es un programa para ver datos sobre sus hijos, preguntas y respuestas sobre Campus y Schoology, está en inglés, y el Instructional Dashboard que explicamos en un momento. Una cosa que quiero que todos saben, que en la esquina de derecha es donde se puede cambiar su contraseña o empujar o poner un email para si se olvida su contraseña. Si ponen un email aquí, cuando se olvida la contraseña, lo manda un email con un link para reset o para hacer una contraseña nueva. Tiene ojo que los programas que los estudiantes tienen son más que los y por eso es importante que se hacer el login o utilizar sus propios nombres de usuario. Los programas principales que utilizan los estudiantes son CISA en los grados kinder hasta el segundo grado y Schoology desde el tercer grado hasta el 12. Y otra que utiliza mucho es el Google Meet, que explicamos en el segundo, y el Google, donde se pueden hacer páginas, presentaciones, documentos y entregarlo a los profesores y trabajar conjunto con otros estudiantes. El CISA y Schoology son lo que digamos Learning Management Systems o LMS. ¿Sabe lo que es? Esos son los programas que son como el classroom virtual. O sea que es una ventaja donde los padres pueden ver cómo
cómo pasa la escuela entre los estudiantes y los profesores. Puede elegir, puede seguir los programas a través del app con el smartphone, el móvil, o a través de un browser con un computadora. Y es muy importante cuando sigue con el Schoology y CISO que elegir para tener noticias que explicamos más en el segundo. También utilizamos un programa que se llama Google Meet. Eso es para video, para tener conferencias de video. También este programa puede accesar a través de computadora o a través de un app en el móvil, por el Apple o por el Android. Se puede conectar con el computador o a través de un número de teléfono que es muy beneficio si quieres hablar con tu profesor y no está en un computadora. Puede llamar el número del Google Meet a través del número de teléfono y está conectado, pero con audio solamente, no con video. Cuando está conectado a una conferencia de video, recuerdes que quitar el audio y si quiere tener el video o no, puede elegirlo. Y tenemos instrucciones en esta página y esta presentación los ponemos en el web y trabajamos con Blanca para traducir todo este mensaje en español para asistir las personas de esta noche. Bueno, vamos a seguir con comunicación y los horarios y por eso voy a tener Sean y Mike hablar en este temas, empezando con Sean y Blanca puede seguir traduciendo. Mike, do you want to talk about schedules? Yes. At the secondary level, students in the hybrid will, if they are in the first half of the alphabet, attend school on Mondays and Tuesdays. And the second half of the alphabet will be learning from home on those days, along with our EVA students who will also be learning from home. Okay. Tenemos dos grupos, vamos a dividir a los estudiantes por abecedario de la primera letra de su apellido. La primera mitad del abecedario va a asistir a la escuela lunes y martes. En esos días, la segunda mitad del abecedario va a estar trabajando en casa. Go ahead, Mike. Okay, on Wednesdays, all students will be completing independent learning at home so that teachers can plan and prepare for the following week. Los miércoles, todos los estudiantes de cualquier letra que empiece su apellido van a estar trabajando desde su casa para permitir que los maestros preparen su lección de la semana. On Thursdays and Fridays, students in the second half of the alphabet will be attending school face-to-face, and the first half of the alphabet and EVA students will continue to learn at home. There may be times when students who are learning at home may join a Google Meet to have a live interaction with the class. Los jueves y viernes, los estudiantes cuya apellido comienza con la segunda mitad de las letras del alfabeto van a estar asistiendo a la escuela y los de la primera mitad van a estar en casa. Inclusive cuando están en casa puede haber ocasiones en que necesiten conectarse para tener una reunión con su maestro cara a cara, por computadora, no en persona. Steve? The expectations for learning in person, it's important that students are following safety guidelines, wearing a mask, following social distancing, having an ID on their lanyard, and attending classes. They will have the opportunity for lunch in a safe way. Cuando los estudiantes asistan a la escuela en persona, tenemos que tener algunas medidas de seguridad, como es traer su cubrebocas o mascarilla todo el día, desde que entren por la puerta de la escuela.
observar distancia social, traer una identificación. Esto es un poco nuevo, no lo estamos utilizando de manera normal en la casa. Todos los estudiantes deben traer colgado al cuello su identificación en todo momento. Deben asistir a todas sus clases y deben traer su dispositivo cargado y traer el cargador a la escuela. Vamos a tener el almuerzo de una manera segura. When students are at home, they should review their schedule in Schoology to see if they have a live session. They should follow the directions, complete assignments and activities at home independently, and they may have the opportunity to connect with their classes. Cuando estén en la casa, no están de vacaciones. Necesitamos que se conecten todos los días en la mañana, revisen su aplicación Schoology para ver todas las expectativas del maestro para ese día. Los maestros van a publicar ahí todo el trabajo de la semana, incluyendo sesiones en vivo que pueden estar calendarizadas para que su hijo se conecte al mismo tiempo que el maestro. Los estudiantes van a seguir las lecciones del programa Schoology, del maestro, para poder aprender independientemente. For attendance at middle school, students will be liking a Schoology update or attending a Google Meet during their advisory period. And at the high school, they will complete attendance-based assignments in each class to be marked as present when they're at home. For students who attend class in person, they will be marked present if they are there. Para poder ser marcados como asistencia, algunos estudiantes van a tener que hacer unas tareas. Los estudiantes de high school tienen que hacer tarea. En cuanto entreguen su tarea, eso les va a contar como asistencia. Los estudiantes de la escuela secundaria tienen que marcarse ellos mismos como que están presentes. Y los que van en persona, con su pura presencia, con eso les vamos a marcar su asistencia. The daily schedule will be slightly different in each building. Here you see Southview's schedule with advisory at 9:20, and that's when students may be liking something on their advisory update that the teacher posts, and they may attend flex time virtually or face-to-face, and then follow their block schedule during the day. El horario para cuando estén en clases va a variar un poquito dependiendo del edificio en el que estén. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo va a funcionar el horario para Southview Middle School. Ellos van a llegar todos los días directamente a su clase de advisor o asesor, que viene siendo de 9:20 a 9:40. No importa si están en persona o a distancia, ellos van a asistir a eso. Van a tener su tiempo flexible, que es un tiempo que los estudiantes tienen para aclarar dudas, presentar exámenes perdidos o recuperar tareas. Al estudiante se le va a explicar cómo funciona el flex time. Y también van a seguir su horario de bloques como lo vienen haciendo regularmente cuando están en persona. At Valley View, students will follow a similar schedule starting at 9:20 with advisory, but that will be a Google Meet session, or they will be face-to-face with their advisory. Este es el horario que vamos a tener en Valley View. Es muy parecido, igual comienzan a las 9:20. Van a tener su sesión con su asesor todos los días. Puede ser en línea o en persona. And then for the high school, they follow a schedule that begins at 8:30. And they should always check Schoology if they are at home to see if there's any live sessions during those class times. Este es el horario de high school. Van a empezar a las 8:30. A esa hora tienen que revisar su aplicación de Schoology para ver si hay alguna sesión en la que cuando están en casa tienen que meterse a Schoology a ver si hay alguna sesión donde tienen que conectarse simultáneamente con el maestro. When students go into Schoology, they will see an overview for the week at the top of the course. That may be a video or a chart. And they will also always see their upcoming assignments and activities that they are to do on a given day in the upper right-hand side of their Schoology class. This applies for everybody, right, Mike? Yeah, this is for 6 through 12, yes.
Ok. Los estudiantes de sexto a 12 grados van a entrar a su página de Schoology y van a ver una pantalla como esta, donde tienen un repaso de lo que van a ver toda la semana. Además, en la parte derecha, como ustedes pueden ver, van a tener las tareas que están por vencerse en el transcurso de la semana en la que estén revisando su aplicación. In the Schoology course, they may also see the link for a Google Meet, and they will have folders with course content that they can complete. Here's an example of a high school class, and the ABA stands for Attendance-Based Assignment. Este es un ejemplo de cómo se vería una clase en Edina High School. Como ustedes pueden ver, aquí abajo a la izquierda hay unas tareas que dicen ABA, que quiere decir que son tareas que ellos necesitan entregar para que se les cuente asistencia. Attendance-based o assignments-based attendance. Yes. Our elementary schools will also follow a similar schedule to the secondary as far as the split goes. So the first half of the alphabet will attend in-person schools on Monday and Tuesday, while the second half of the alphabet is at home on Monday and Tuesday. And similarly, Wednesdays will be used for teacher collaboration and planning time at the elementary level. Igual que en las escuelas secundarias, los niños de primaria van a venir de acuerdo a la primera letra de su apellido. Los que tienen su letra de apellido que empieza con la primera mitad del alfabeto van a venir los lunes y martes, mientras que los que no vengan a escuela están participando en aprendizaje a distancia en casa. Los jueves y viernes vienen los estudiantes cuya primera letra de su apellido está en la segunda parte del alfabeto. Y los niños que vinieron lunes y martes están aprendiendo a distancia. Igualmente vamos a dejar los miércoles para que los maestros preparen sus lecciones para la semana. So a little more detail about what the hybrid learning might look like. And so on the left-hand side, we have the in-school schedule, and on the right-hand side, we have the at-home schedule. You'll note that both schedules have similar elements, literacy workshop, math workshop, and morning meetings, but they may be handled differently depending upon whether or not the student is in school or at home. Either way, students will have an opportunity to connect through Google Meet to their classroom teacher during the days when they're at home. Ahora tenemos aquí un poquito más de detalle de cómo va a ser el horario para los niños a la izquierda cuando vengan a la escuela, y a la derecha tenemos un ejemplo de cómo el horario cuando estén en casa. Vamos a tener, cuando vengan a la escuela, pues tienen sus reuniones normales. Cuando estén en casa, igual que los estudiantes de secundaria, van a tener lecciones en los que se tengan que conectar con sus maestros. Here's an example schedule of what it might look like for a classroom. And so you can see listed on the left side are the time periods of the day and then the different activities during the day. We have what are 3 learning settings that happen regularly. We have in-person sessions. And so in the classroom, during the classroom period, that is the time when that we're most familiar with. But at home, students may join an in-person session through Google Meet. Tenemos varios tipos de lecciones. Por ejemplo, tenemos las lecciones en vivo, que son las que ellos están acostumbrados con estar en presencia de su maestro, pero también vamos a tener lecciones o momentos en que van a estar conectados con vía Google con sus maestros. In all learning, there'll be opportunities for independent settings. And so those are the times when the kids will actually work on their own, and that will be both at home and at school. And then also to highlight that they will still have small group sessions that will be both available at home and at school, depending upon the activities. Vamos a tener momentos en que los estudiantes van a
tener tiempo de trabajar de manera independiente, ellos solitos, de tanto cuando estén en la escuela como cuando estén en casa. Y de igual manera vamos a tener momentos en que van a trabajar en grupos o con maestros cuando estén en la escuela y estando en casa. As Steve mentioned, there are two primary platforms for our digital classrooms. For our kindergartners through second grade, the primary platform for the digital classroom is Seesaw. Seesaw has two different apps that you access in order to stay connected to the classroom. The district is providing iPads for all students in kindergarten through second grade. And on that iPad, it will have the class app already installed. That is the student-facing app for Seesaw. Los estudiantes, tenemos esta vez la aplicación que van a utilizar los estudiantes de kinder y hasta segundo grado. Los niños de estas edades van a utilizar una aplicación que se llama Seesaw. El distrito les ha proporcionado una tablet a cada niño, una iPad que ya tiene el Seesaw instalado. And for this fall, we'll be connecting to the classroom using the home learning code. This creates a private connection between the student and the teacher so that the student's work isn't exposed to their other classmates on Seesaw unless the teacher decides to highlight something they've completed. Los estudiantes se van a conectar con la maestra con un código personal o familiar, donde únicamente la maestra y el estudiante pueden ver el trabajo, a menos que la maestra decida compartirlo con otros miembros del grupo, entonces se va a compartir, pero es una liga privada entre el estudiante y el maestro. The other app is the Family app, and that is for parents to connect with the teacher. The Family app can be downloaded on your smartphone or the touchscreen tablet or accessed through the browser. The Family app is a useful way for you to actually communicate directly with the teacher using the features in Seesaw. Los estudiantes se conectan con la aplicación de Seesaw Class. Los padres se pueden comunicar con los maestros por medio de la aplicación de Family Seesaw. La pueden bajar en su teléfono celular, la pueden usar en su computadora y es una manera segura de que ustedes se pueden comunicar con el maestro de su hijo. One of the nice features of Seesaw is you are able to change the home language of the app so that you can have it in your preferred language, so that you can get that set up so you can read what is going on in the app in whatever language is most familiar. Una ventaja que tiene Seesaw Family es que ustedes pueden poner el idioma que quieren en la aplicación, de tal manera que cuando ustedes entren a la aplicación pueden leer todo lo que está pasando en el lenguaje de su preferencia. Next, we'll look at what the student sees, so you have an idea of what the kids will see when they get into Seesaw. So this is a student view of Seesaw, what they would see when they log in. So on the left-hand side is the activity that a teacher has posted for the student to interact with. In order to interact with that particular activity, they just click the green Add a Response button, and then they'll be able to submit a response to the teacher. Activities are noted. If you look on the right-hand side with that little red 6 next to it, that shows that there are 6 activities for the student to complete. And then immediately below that are 3 different filters. The to-do, so things that have yet to be completed. In progress, items that have been started but not yet submitted to the teacher. And then done, activities that have been created and submitted to the teacher. So a nice way to be able to keep track of the activities being submitted or shared by the teacher and submitted by your student. Este es un ejemplo de cómo verían ustedes la pantalla de Seesaw. Si pueden ver, aquí hay un botón verde donde dice Add Response, que quiere decir que el niño puede agregar una respuesta a lo que el maestro está solicitando. A la derecha podemos ver que tenemos un foquito con un número 6. Cuando ustedes vean ese numerito, quiere decir todas las actividades que el estudiante tiene que hacer para esa semana.
se las va además a clasificar en las que tiene que completar, las que el estudiante ya empezó a hacer pero todavía no termina, y las que ya terminó. Es una manera muy visual de saber bien cómo le está yendo a su estudiante en esa semana. And next, we'll see what it looks like when the student clicks the green activity button. And so this screen this is what the students will use to submit their work. And so you can see the view instructions remain available for the students at the top of the page. And the left side of the page is the creation tools. And what's nice here is that microphone and camera icons mean that the students can leave an audio or video recording or take a picture as they learn their skills in typing and writing. So they can submit assignments to their teachers using their voice or video as they get better about typing. Cuando ellos opriman el botón verde, los va a traer a esta pantalla. Si ven, todavía hay manera de que el estudiante vea las instrucciones del maestro, y a la izquierda tiene cómo van a crear su trabajo los estudiantes. Si se fijan, hay muchas maneras de que el estudiante demuestre su conocimiento. Una característica muy interesante es que ellos pueden tomar fotografía y pueden grabar video. De esta manera, como mientras agarran habilidad manejando el teclado o pudiendo escribir, porque ellos son muy pequeños, pueden demostrar su aprendizaje tomando fotos o mandando una grabación de lo que aprendieron. Now, students starting in third through fifth grade, will use Schoology, which is the same platform that Michael had highlighted for the secondary. And so this is what it looks like for a student at the elementary level when they get into Schoology. Their homeroom teacher will have a folder, and the specialists will have a folder below that, and that's where the content, resources, and assignments will be stored. And then on the right-hand side, you can see a schedule of upcoming events. In this case, their birthday's coming up, but as due dates are added to assignments, those will be listed on the right-hand side as well. Igual que la herramienta, vamos a utilizar la misma herramienta que los estudiantes de secundaria, que ya nos explicó Michael, que es el Schoology. Cada maestro va a tener su carpeta, su folder, donde guarde sus actividades, y cada especialista va a tener también su carpeta ahí, su lista de actividades. En la parte derecha vamos a tener los eventos que están pendientes por suceder. Ahorita tenemos nada más cumpleaños que vienen, que van a venir en la semana, pero estos se van a ir sustituyendo con tareas y cosas que los estudiantes tienen que hacer. And then finally, in Schoology, we'll look and see this is what an assignment might look like at the elementary level. The folder has a list of instructions for the activity in that folder. There is a link for resources for the students so that they can actually review the content that the teacher has shared. Included in this particular one is also a video tutorial, and then also a quick quiz or assessment so that the kids are so the students can tell if they're on track. And then finally at the bottom there is a place for discussions. As a parent, you can see the information and content available in Schoology, but you aren't able to see what the students actually submit. So you have a view of your students' work in Schoology, but not of other students' work when they're in Schoology. Esta es una pantalla de lo que va a ver el estudiante en la mañana o en cualquier actividad que tenga que hacer. Primero vamos a tener todas las instrucciones de lo que tiene que hacer. En el número 2 tenemos los recursos a donde él puede ir a investigar cómo hacer su trabajo. El número 3, en este caso, el maestro incluyó un video con una explicación, pero no siempre es el caso. Va a tener también un pequeño examen para ver lo que aprendió. Y en el número 5 tenemos un foro de discusiones donde el estudiante puede hacer preguntas o expresarlo cómo le fue en la lección. Ustedes pueden ver lo que su estudiante hizo, pero no lo que los demás estudiantes hicieron. Si quiere aprender la extracción o otra información sobre el hybrid o este
programa de instrucción en Edina Public Schools. Tenemos una página de web que quiere enseñar que tiene está en el portal. Este dibujo aquí, Instructional Dashboard. Si lo marca, vienen aquí a esta página. Mucho de esta información está traducido en español. Explicar un poco de qué contienen aquí. ¿Puedes, Steve, traducirlo al español, mostrar cómo se traduce al español? No sé si es no, el portal arriba en el portal, at the top of on the district website. Oh, on our district website? Yeah. There you go. Oh. Regularmente funciona, lo prometo. Sí, sí. Listo. Here. Nada más tenemos que ir arriba en el portal, en el sitio del distrito, traducir y toda la información del distrito, de todas las escuelas, todo esto se puede traducir al español. Ahí también tenemos acceso al tablero de información, que es el dashboard. Yeah. Voy a hacerlo So, aquí está traducido en español a través del Google, que ustedes saben que no es muy bien hecho. Ha mejorado mucho, está muy mejorado, está muy entendible, Steve. Con los años yo he estado notando que ahorita puedes entender perfecto, si le echas un vistazo es muy entendible. Muy bien. Bueno, aquí tienen toda la información, mucha información sobre este año, el COVID. La enseñanza aquí es de elementario, la escuela middle, junior high y el high school. Luego tiene otros dibujos, otra información, transportación, comida, nutrición, más de COVID y qué ocurre si hay casos de COVID en la escuela, qué hacemos, qué tenemos que hacer a través de la ley, cómo proteger los estudiantes y los profesores mientras que estamos en las escuelas y tecnología. Y pueden, cuando tienen tiempo, por favor, mira estas páginas y a ver la información. Cada día estamos sumando más información, poniendo más información en estas páginas cuando está disponible. Otra cosa importante es las noticias que puede elegir a través de Schoology. Es muy importante a tener esto. Por eso, si elegir tener las noticias y puede elegir de tener Schoology a través de español o otro idioma, voy a explicarlo ahora. Esto es en el portal de padres, ¿verdad? Sí. Aquí estamos en un padre o un pariente. Lo que ve está en inglés, pero si aquí
Se puede elegir otro idioma y está en español. Puede cambiar el idioma a español y ahora está en español. La configuración es donde se puede manejar las noticias. Las noticias son para cosas diferentes, académico, grupos. Las cosas muy importantes es el académico de ser activado por esos 3 o 4 líneas. Y si la escuela utiliza Schoology para mandar información, también tener estos dos activados. Si quiere tener esta información mandado a través de SMS o texto, puede entrar su número de móvil, su teléfono de móvil y tener esta información en el texto. Si quiere saber cómo van la enseñanza de sus hijos, elegir uno de sus hijos aquí, ir a configuración y aquí tenemos notificaciones para sus hijos. Cuando está activado, puede elegir una vez a la semana o diario y a qué hora en el día o a qué hora al día, y ya llega en su buzón de email o de correo electrónico un email que tiene los grados, los notificaciones de sus profesores y ni deberes que están detrás de entrega. Y aquí puede activar eso también. Bueno, cada estudiante puede elegir a tener un Chromebook o un iPad o traer su propia máquina computadora a la escuela. En cualquier forma, si necesita asistencia en tecnología, tenemos 2 formas de ayuda. Una a través del número de teléfono para el Help Desk. El horario es a las 7 de la mañana hasta las 5 por la tarde. Llama 952-848-4915 y alguien en nuestro departamento contesta este número. O si quiere mandar por correo electrónico a support@edinaschools.org y podemos y empezamos con un cambio de emails para encontrar cuál es el problema y intentamos hacer una solución del problema. Si la máquina, si su hijo o hija tiene problemas con su máquina, puede tener ayuda también. Si es un estudiante que va un lunes y martes o jueves y viernes, puede ir al Media Center y pedir apoyo allí. Si es un estudiante que está en casa, puede hacer un email a support@edinaschools.org. Necesitamos saber el nombre del estudiante, el student number, o el nombre de estudiante para asistirnos en encontrar al estudiante y apoyar los parientes. Normalmente, si este problema es grave y la máquina no funciona, lo hacemos un cambio por otra máquina, otra computadora, mientras que estamos arreglando la computadora que está roto. Y de vez en cuando, si el problema viene
por algo que estudiante hizo, por ejemplo, se cayó o se hizo daño, de vez en cuando cobra $30 para hacer la reparación de la máquina. En cualquier forma, por favor, llama o hacer email para podemos ayudar con cualquier problema con tecnología. Si no podemos, vamos a encontrar a alguien que puede ayudarse. Bueno, llegamos en la porción de la presentación de contestar preguntas. No sé si hay, a lo mejor Blanco sabe algunas preguntas que debemos contestar y podemos mirar si hay en la página. Estoy revisando mi correo a ver si quieren mandar por ahí. Les mandé la liga para que las publicaran también allá. No tengo nada por lo pronto. Bueno, si no hay, lo que vamos a hacer es seguir con este form. Si puede mandar preguntas, o si tiene otras preguntas, puede utilizar el help desk a través del llamar o a través de email y intentamos arreglarlo. Y si no, nosotros trabajamos junto con Blanca. Si tienen problemas, por favor, manda la problema a Blanca y Blanca nos manda el problema para asistir caso o cosa que tienen. Una pregunta que tengo yo, Steve. ¿Tienen apoyo para los padres que están solicitando Comcast? ¿De qué? Están solicitando Comcast Essentials y están teniendo problemas con la aplicación. ¿Estamos ofreciendo apoyo con preguntas o para aplicar y contratar Comcast? Sí. Si necesita ayuda en este caso, mandar un email al support o dale el número de teléfono y yo puedo hablar directamente con los padres. Gracias. Otras preguntas. Tenemos 20 personas en el video, que está bien. Muchísimas gracias para seguir con nosotros mientras que tuvimos tantos problemas con la tecnología. Nosotros sabemos muy bien que tecnología puede ser problemas y esta noche es un buen ejemplo, pero aquí estamos para apoyar los padres en este año de enseñanza con el COVID para que cualquier persona y todas las personas tendrán éxito este año. Me está preguntando una mamá que si el Schoology está instalado ya en los Chromebooks que se le están entregando a los estudiantes. Schoology está en el Chromebooks, en lo acceso a través del portal para los estudiantes. Está en la página de web y es si el padre utiliza el Chromebook para hacer el login, también funciona para ellos también, pero tiene que utilizar su propio nombre de usuario. También me están preguntando dónde consiguen el usuario y contraseña de su estudiante. A través del help desk, manda el nombre del estudiante y lo que hacemos es mirar el nombre de usuario y contraseña y lo manda a través de email, pero lo miramos el email en el campus para verificar que es el padre. Nosotros no queremos mandar un nombre de usuario de cualquier persona que pide a través del email. Sí. Y los hijos o los estudiantes no saben su nombre de usuario, pueden mandarlo a hacer un email en el help desk o hacer llamada
y lo miramos en campus, quiénes los padres y cuál es el número de teléfono o cuál es el dirección de correo y lo mandamos la nombre de usuario y contraseña a esta dirección. Yo también puedo apoyarlos en eso si es necesario. Me está preguntando otra mamá que tiene una niña en 3er grado en Creek Valley. Ya no va a usar CISO, va a usar, me pregunta qué va a usar Schoology, ¿verdad? Sí, sí. En cuanto a su estudiante, en el segundo grado hacemos un cambio entre segundo grado y 3er grado y dejamos el iPad y elegimos de utilizar Chromebook porque tiene el keyboard, puede practicar más con la tecnología que van a utilizar desde el 3er grado hasta que graduar del Edina Public Schools. En cuanto su estudiante entre con su nombre de usuario y contraseña, el portal de estudiante ya está cargado con Schoology, con todas las aplicaciones que el estudiante necesita dependiendo de su grado. Sí, cuando se abre el Chromebook, la pantalla en el Chromebook, pide su nombre de usuario y contraseña. Cuando lo entran, ya está conectado con el Edina Apps y el portal, con el Schoology y con todos los programas, con el Google y todo. Bueno, ya es 8:30 pero el mejor es el último, como digamos. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo de esta noche. De verdad, muchas gracias por la paciencia y por los recados de... Steve no sabe, me estaban mandando recados, que ellos entienden que esto sucede, que no nos preocupáramos. Muchas gracias de veras a todos los mensajes. Gracias. Y bueno, igualmente, es un año que va a ser diferente que cualquier año anterior, pero vamos a sobrevivir, vamos a salir adelante con este año, apoyando los padres y los estudiantes. Bueno, buenas noches entonces y hasta el próximo. Gracias, Steve. Gracias, Sean. Gracias, Mike. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Thanks, Blanca. No, thank you.